Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, estamos delante de ti para agradecerte, Señor, lo bueno que eres con nosotros, para darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor, y que nuestro corazón esté agradecido delante de ti. Perdona todo lo malo que hacemos delante de ti, para que nuestra oración llegue hasta el trono de tu gracia. Te suplicamos, Señor, que tú seas con cada una de nosotros, los que formamos la Sociedad Femenil Ester, los que están, Señor, transmitiendo estos cultos, Señor, para honrarte y glorificarte, solo a ti, Señor. Bendice, Señor, al pastor, a nuestro consejero, a la mesa directiva, Señor, a las hermanas que están, Señor, enfermas, Señor. A todos, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Que, Señor, recibas todo, Señor, que lo hacemos para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo te damos gracias por tantas bendiciones. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de siervo, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar.
cantar el himno 276. Satúrame, Señor. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Envíame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor, al mundo proclamarlo, oh Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, oh Dios. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamamos dándote gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada día. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Mi Dios eres tú, te alabaré y te exaltaré. Gracias te doy, Señor, porque a ti alabaremos, porque has engrandecido sobre nosotras tu misericordia. Te ruego sigas fortaleciendo a las sociedades femeniles, que a pesar de las tribulaciones y pérdidas de seres queridos, tú nos has mantenido firmes y fortalecidas, luchando como guerreras en cada sociedad. Tu palabra dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Con esta promesa seguimos firmes en un mismo espíritu, unidas, muy unidas por la fe del Evangelio. Te pido, mi Señor, sigas fortaleciendo a cada sociedad. Amén y amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Thyatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Thyatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenido hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repitamos el versículo 19, hermanos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. De nuevo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Es para mí un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes, amadas hermanas, Sociedad Femenil Esther, amigos y hermanos que hoy nos acompañan a través de este medio para continuar con estas lecciones, con este aprendizaje también desde el Apocalipsis, con las iglesias que reciben un mensaje en particular, pero también ese mensaje es para nosotros. Vamos a seguir aprendiendo de ellas, vamos a también encontrar lo que Dios dice a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra propia iglesia. Vamos a ver este tema de recomendaciones a una iglesia tolerante. Usted, padre de familia, madre de familia, ¿qué tan tolerante es al respecto de la vida de su familia, principalmente en la vida de sus hijos? Seguramente usted está atento a lo que sus hijos están viendo, a lo que están diciendo, a lo que están también llevando al hogar de algunas cuestiones que a lo mejor atentan contra la vida misma de la vida cristiana. La iglesia que vamos a ver en esta hora va a ser la iglesia de Tiatira. Como hemos leído en Apocalipsis 2, verso 18 al 29, es una carta dirigida a esa iglesia. Y vamos a encontrar algunas cosas importantes de ese mensaje de Cristo a la iglesia precisamente de Tiatira. Es el más extenso de todos los mensajes que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y vamos a ir pensando también de ese mensaje a la iglesia de Tiatira, cómo va a ser también ese mensaje a nuestra propia vida y principalmente a la de la familia. Hay que recordar que esta carta es enviada por ese ángel del Señor para una advertencia de que estén atentos a lo que ellos están haciendo y cómo están viviendo. Y eso también es una llamada para usted y para mí de saber cómo estamos actuando, cómo estamos caminando delante de Dios. Vamos bien, vamos mal. A casi a un año de confinamiento que ahora ya no se puede tener contacto con otros. Es muy fácil de desviarse del camino, y más ahora con estas redes sociales donde se ha abierto todo un abanico de enseñanzas, toda una situación también de profetas o de hombres que supuestamente hablan de parte de Dios, pero cuando los escuchamos, cuando los vemos en sus transmisiones, están muy desapegados de la escritura, y es una cuestión meramente humano o otra clase de enseñanzas. En aquella ocasión, pues la iglesia de Tiatira no tenía estos medios de comunicación. Ellos eran una comunidad donde recibían a todos sin prestar atención a lo que llegaba a su comunidad. Una de las cosas que esta iglesia podemos ver a lo largo de este pasaje era que era tolerante, permitía la entrada de doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia.
pues si es hermano en la fe, pues si es, si se dice el embajador de Dios, pues entonces hay que dejarlo que haga su ministerio o de su enseñanza. Y este era un peligro bastante recurrente en aquella iglesia, de que permitía, no se detenía, no cuestionaba, sino le dejaba y le daba acceso. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1 y 2, advierte de estas cosas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esta carta trae esta advertencia, una recomendación y también lo que viene por delante. Si no se está preparado, es fácil caer en esa falsa enseñanza. Y aunque digan que vienen de parte de Dios, muchas veces no lo encontramos en las Escrituras. Así que oigamos esta advertencia para nosotros también, y no seamos tolerantes con las falsedades que hoy, en este siglo, estamos escuchando, estamos viendo y que se está manifestando. Y hay que tener mucho cuidado. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo se presenta Cristo ante esta iglesia? De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 18, que a la letra dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es muy interesante cómo Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, presenta a Cristo ante esta iglesia, el Hijo de Dios. Y me detengo aquí, porque es muy interesante que en el libro de Apocalipsis este título se mencione tan solo una vez, Hijo de Dios. No era muy familiar en aquella situación. Se habían olvidado. El título de Hijo de Dios seguramente era algo que no les parecía, les incomodaba, e incluso aludían a la imagen del Imperio Romano, quien había dominado, quien había también sometido a pueblos, y poniendo este título de Hijo de Dios, apropiándose al emperador romano. Ellos decían que eran el Hijo de Dios porque preservaban la paz en la ciudad y eran los supuestamente redentores de aquellas regiones. Y eso les incomodaba. Algunos dicen que en el libro de Apocalipsis solamente este título es dado para explicar lo que venía por delante. Algunos eruditos dicen que posiblemente hace referencia a un culto que había a Apolos, al que se le identificaba como el hijo de Zeus, que era el dios patrono de la ciudad. Por eso no le gustaba este título a esas personas de Tiatira. Tiatira era un lugar también que adoraban y eran sometidos por el imperio. Se dice que en sus monedas de Tiatira se encontró la imagen de Apolo que toma de la mano al emperador, mostrando su pretensión de ser también un hijo de Dios. Esta presión falsa queda derrumbada por el verdadero y único Hijo de Dios. Y por eso, Juan, en este capítulo, presenta a Jesús
como el Hijo de Dios, pero no en esa imagen que ellos tenían. Juan está presentando los atributos de Cristo que fueron mencionados en Apocalipsis 1 del verso 14 y 15, que a la letra dice ojos como llama de fuego. Eso es muy interesante. ¿Cómo es que este hombre, Juan, escribe lo que se le había dado a ese mensaje de Tiatira, presentando a Jesús como el Hijo de Dios con una característica, ojos como llama de fuego? Representa hoy para nosotros la omnisciencia de Cristo y su poder para juzgar y distribuir a los enemigos del pueblo. A esos enemigos que atentan contra ese título, pero ahora muestra a Jesús como el verdadero Cristo, ese Redentor, y Él es el único que puede escudriñar las mentes, los corazones del hombre, no como ese Apolos, no como ese hijo de Zeus, sino más bien como el Señor de señores, que puede escudriñar tu corazón, mi corazón y el corazón de todos los hombres, su manera de pensar, su manera de actuar en contra de ese precioso Salvador. Si usted recuerda, uno de los evangelios dice que no se fiaba de esos hombres, porque conocía las intenciones, escudriñaba el corazón. Pone entonces en evidencia quién era ese Dios. Y ese Dios, con ojo como llamas de fuego, puede ver, puede discernir el corazón del hombre, de la mujer, de la sociedad, que rinde culto a otro Dios y no es el Hijo de Dios. Por ello, es bueno ver y entender todos estos elementos, cómo se van presentando en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ir entrando poco a poco a esta iglesia. Y comencemos por encontrar las cualidades de la iglesia de Tiatira. En el verso 19 encontramos algo muy importante. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 19 dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Una de las cualidades que encontramos en la iglesia de Tiatira están en estos versos, marcados desde esta situación en la cual se está manifestando el poder de Dios y está también viendo que es una iglesia que está caminando. A pesar de esa ciudad de menor importancia para aquella región, era una pequeña comunidad que estaba creciendo. Era una pequeña iglesia que reconocía a Jesucristo como el único Señor. Jesucristo también lo reconoce a esta iglesia con sus grandes virtudes. Y en esta iglesia hay, primero de ellos, amor. Es algo en la que supera a la iglesia de Éfeso. Es la única de las iglesias que le reconocen de este amor tan grande que tiene la iglesia de Tiatira. El amor de Dios entre los creyentes debe ser un rasgo distintivo que seguramente en aquella ocasión veía con agrado ese amor por los hermanos, a tal grado de que abrazaba a cualquier persona y le cedía ese lugar para que enseñara. Pero también debe de reflejarse un discernimiento por lo que escucha. Tenía algo muy importante. Amaba, pero no discernía.
debe reflejar que Cristo también conoce el corazón y las intenciones. Jesús mismo dijo que andemos como palomas, pero también astutos, como serpientes. Y hay algunas personas que abusan y son astutas para engañar y meterse, abusando de ese amor tan grande que se les manifiesta en las iglesias. Por ello, Tiatira tenía una de esas cualidades, ese amor por Dios y por los creyentes en aquella región. Otra de las cualidades de la iglesia en Tiatira era su fidelidad. Esta iglesia, tal parece que se mantenía firme, tenía una fe, una iglesia que también estaba cimentada y estaba arraigada. Ellos no negaban la fe y se ha manifestado muy fiel a Cristo. En esto se equipara a lo más destacado de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia. Se han mantenido también en esa fidelidad ante un ambiente difícil, ante una situación verdaderamente crítica. Pero esa iglesia, la iglesia de Tiatira, también tenía sus problemas y sus dificultades, pero ellos tenían sus propios problemas en una forma interna. Yo no sé cómo están sus familias en sus problemas internos, cómo se están manteniendo fieles también al Señor. ¿Cómo estás también con esa relación con Dios? ¿Te mantienes fiel? ¿Caminas con ese Dios? No vaya a demandar nuestro Padre Celestial, tu vida y mi vida, que no encuentre esa fidelidad en sus hijos, en sus creyentes, en aquellos. Encontró algo, que estaban bien, firmes, en esa fidelidad, y esa era una de las cualidades. Pero también la iglesia de Tiatira tenía esta palabra que debe de ser muy común en todas las iglesias, la diaconía, el servicio, que eso es lo que quiere decir. Es la única vez que aparece en este libro de Apocalipsis, y es muy interesante cómo es que a esta iglesia de Tiatira la reconozcan por ese servicio, y servían con ese amor a Dios y servían al prójimo. Y es la única iglesia que se le reconoce ese detalle, esa cualidad, esa característica que Jesús también en ese mundo hizo para con los suyos. Jesús es un ejemplo también de servicio. Sirvió al hombre, a la mujer, al niño, al soldado, a todo el que llegaba a su ministerio, a su vida con sus discípulos. Pero uno de los más grandes servicios que hizo nuestro Señor Jesucristo y que están plasmados en los evangelios fue cuando lavó sus pies a cada uno de ellos, a sus discípulos. El acto más grande de servicio para los que habrían de hablar en su nombre. Eso implica 3 cosas principalmente. 1. La actividad propagadora del Evangelio. Esto nos debe de hacer un llamado de esa actividad, de seguir hablando de ese poder del Evangelio. Ese poder que cambia y transforma mentes y corazones. 2. La edificación a la iglesia. Todos somos responsables
por edificar nuestra iglesia. Amadas hermanas, también ustedes son llamadas a edificar esta sociedad femenil Esther, edificar sus propias familias, edificar la vida de sus hijos cimentados, arraigados en la palabra, para no dar pie a una tolerancia y estar permitiendo cosas que no van acorde a la Escritura. Se tiene que hacer lo primero, una actividad de seguir hablando del Evangelio para edificar la vida de cada uno de los creyentes. Pero también, y en este tercer punto, de seguir sirviendo a los demás de todas las formas y maneras posibles. Claro está que hoy estamos en una contingencia en la cual hoy más que nunca debemos ser más responsables en la integridad de uno mismo, pero también con nuestro prójimo. Poder servir en la medida de nuestras posibilidades, sin arriesgar a mi hermano, sin arriesgar a mi hermana, sin arriesgarme también mi vida, mi salud. Por ello, debemos de seguir estos principios para hoy en nuestro tiempo. La iglesia de Tiatira nos está también mostrando elementos en los cuales hoy podemos vivirlo. Hoy podemos también practicarlo y llevarlo a cabo. Hablar del Señor, edificarnos unos a otros, edificar a nuestra propia iglesia, pero también servir a los demás con responsabilidad, tanto a creyentes como no creyentes, mostrando así la misericordia que nuestro Dios da a toda la humanidad. Ya se lo ha demostrado a usted, ya se lo ha demostrado también a las generaciones pasadas de creyentes, y por eso están escritos en su palabra. Y esto nos hace recordar también que por su misericordia hoy no hemos sido consumidos, porque nuestro Señor tiene paciencia, tiene también ese amor tan grande que cuida de su pueblo. Y por eso le alabamos, y por eso hoy debemos en este mundo seguir estas actividades que deben ser esa marca distintiva de una iglesia que se mantiene fiel, que ama a su Dios, pero que también sirve. Otra de las cualidades que encontramos en ese verso 19 del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice que esa iglesia de Tiatira perseveraba. Y perseveraba no solamente quiere decir ahí, sino también, para entenderlo hoy, es paciencia. Y hoy, esto lo debemos, amadas hermanas, hermanos, amigos que hoy nos acompañan, vivirlo y ponerlo en práctica. Esta palabra de paciencia no es solamente una forma pasiva, sino también una forma dinámica. Es una palabra importante para el mensaje de Apocalipsis. Los cristianos son animados a ser pacientes ante los problemas de aquella región que estaban viviendo, pero que también debían de tener un carácter para enfrentar las situaciones como hoy en esta contingencia que nos ha tocado vivir. También debemos de enfrentarlo con responsabilidad, con ese carácter de paciencia y no desobedecer los mandatos divinos. El camino no es nada sencillo. No ha terminado esto de la pandemia. Sigue creciendo y hoy más que nunca se debe de permanecer en esa perseverancia, amados hermanos, en lo que Dios nos ha dicho. El camino a veces parece ponerse muy escabroso, pero hay que recordar que Dios promete
acompañarnos, sostenernos y ayudarnos aún en estos tiempos tan difíciles. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y entonces, Él es el que nos ayuda a mantenernos fieles, firmes, para llegar a esa meta, para pasar las pruebas, para ser fortalecidos por el poder de nuestro Dios. La perseverancia, hoy más que nunca, en este tiempo que nos ha tocado vivir, debe ser también un acto que vivamos cada día hasta que esto termine, o bien hasta ese encuentro con nuestro Dios, o cuando venga nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria a juzgar este mundo. Por ello, otra de las cualidades que debemos también reconocer y admirar de esta iglesia de Tiatira eran sus obras. Las postreras son mayores que las primeras. Esta es la única iglesia, es decir, la iglesia de Tiatira, a la cual se le dice esto. Era una iglesia muy activa, muy dinámica. Pero también, amados hermanos, tengamos cuidado. Aunque es importante que una iglesia se mantenga dinámica para no estancarse y volver a la apatía, hay que tener cuidado, que el dinamismo muchas veces nos puede apartar de las cosas del Señor y desviarnos del camino. He conocido algunas iglesias donde es muy dinámica y eso es bueno, pero no tienen una comunión con Dios, no tienen tiempo de oración, no tienen tiempo de lectura y están más en el activismo, en esa forma dinámica. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a llevar esto, vamos a recoger esto, vamos también a pasar por eso, vamos a ir, y toda una lista. Pero cuando se dice, vamos a leer la palabra de Dios con nuestro hermano, con nuestra hermana, las obras hoy más que nunca se deben de manifestar aún en este confinamiento. ¿Ya le hablaste a algún hermano enfermo? ¿Has orado por él? ¿Has tomado su petición? ¿Has también ahí orado? ¿Has estado al pendiente de su salud, de su condición? ¿Qué es lo que necesita? Amados hermanos, quiero que ustedes también me ayuden en esto. Yo no soy un hombre donde pueda saber de todos. Las noticias a veces llegan cuando ya hay una situación alarmante. Pero si somos conscientes y podemos confiar en esta iglesia Emmanuel y avisar con prontitud, las cosas pueden también cambiar, o podemos también ayudar a través de la oración, a través de lo que nuestro hermano, nuestra hermana necesite. ¿Cuáles son las obras que hoy estamos haciendo aún con este confinamiento? Reflexionemos en esto. ¿Qué cualidades tenemos como Iglesia Emmanuel? ¿Qué cualidades tenemos o se tiene como Sociedad Femenil Esther? O como familia. Si nuestro Señor Jesucristo nos hablara, ¿qué cualidades encontraría en su vida, en mi vida, en su familia? ¿Serían como estas de la iglesia de Tiatira? Solamente usted sabe. Sigamos avanzando. ¿Cuáles eran también, el otro lado de esta iglesia, los problemas que se encontraba en ella? La iglesia de Tiatira toleraba la enseñanza de una pretendida profetisa llamada Jezabel. Le había dado entrada, la toleraba y estaba ahí, en esa iglesia, sus enseñanzas,
estaba echando raíces. Ese nombre evoca a la perversa esposa de Acab, que mataba a los profetas de Dios. Allá en la primera carta a los Reyes, capítulo 18, verso 4. Algunos, como ella, ostentaban títulos o presentaban tener enseñanzas o revelaciones mismas de Dios que son engañosos. Tengan cuidado, porque hoy hay muchos movimientos, muchas pseudo predicaciones diciendo es que el Señor a mí me dijo, el Señor me lo reveló, tuve un sueño, donde vi y no sé qué tanto más. Tenga cuidado con lo que escucha. Esta iglesia de Tiatira había abrazado eso y había entrado con fuerza a la iglesia. Esa doctrina se asimilaba a la de Balaam en tiempos muy antiguos, y a los nicolaitas, y a muchos otros que querían desviar a la iglesia verdadera, que amaba y servía a ese Dios, como hoy, como hoy, en este caminar, en este peregrinar, hay muchas personas que quieren desviarnos del camino, que quieren quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y hacernos llevar hacia otros caminos. Que Dios nos guarde. Pero solamente aquella persona que lee, que está en comunión con Dios, se puede dar cuenta y poder discernir en lo que dice la Escritura y lo que no está acorde a ella. Por ello, debemos de saber que el que está detrás de todo esto es el enemigo número 1 de Dios. Y usted y yo sabemos, y se llama Satanás. Y Satanás quiere desviar a iglesias, familias, hijos e hijas, porque no se mantengan firmes, porque comiencen a tolerar y a permitir escuchar cosas que no van acorde a la Escritura. Hay muchas cosas que hoy tal parece que son cristianas, celestiales y divinas, pero tienen otro mensaje totalmente distinto a lo que podemos ver en las Escrituras. No solamente pueden ser predicaciones, también pueden ser cantos según inspiracionales, pero que en esencia no dicen nada. Pueden ser muy bonitas, muy angelicales, muy emocionales, pero si no está acorde a la doctrina, tengamos cuidado, porque puede llevarnos a otro camino, seducirnos y poder nosotros estar como esa iglesia de Tiatira, tolerando las cosas y dándoles la bienvenida a que entren al hogar, a que entren también a sus vidas, porque piensan que es bueno. No, amados hermanos, no, hermanas, tengamos cuidado al respecto de eso. ¿Sí? Satanás se disfraza como ángel de luz para desviar a su pueblo. Pablo se refiere también a algunos que dicen estas palabras. En la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por ello, posiblemente, promovía el apóstol Pablo que se realizaran prácticas abominables entre los cristianos para que supuestamente pudieran conocer después el poder de la gracia salvadora. Y esto, hoy, hay hombres y mujeres que están tomando poder
y diciendo que son enviados de parte de ese Dios. Por ello, en esta iglesia de Tiatira viene muy fuerte la reprensión de Jesucristo. Jesucristo les exhorta con esa advertencia aterradora contra esas falsas profetisas, contra esas falsas enseñanzas, contra esos hombres y mujeres que también atentan contra la iglesia y muchas veces se disfrazan y se meten en ellas para desviarlos a todos del camino. La iglesia debe estar hoy más que nunca alerta, discernir esas enseñanzas si son verdaderas, conforme a la Escritura, o son rotundamente falsas, fuera de la Escritura. Por ello, Jesucristo exhorta a esa iglesia y les dice que los va a castigar terriblemente y hasta la misma muerte a esos hombres que se han metido a las iglesias, a las familias, para desviar a su pueblo. Estas advertencias son las más fuertes que se dan en todas las cartas que encontramos aquí en Apocalipsis. Jesucristo ya ha dado ese tiempo necesario para que se arrepientan de sus obras perversas y no lo han hecho. La paciencia del Señor tiene un límite. Hay que recordar esto. Y debe venir el día del juicio. Debe de venir también ese hombre con poder y autoridad llamado Jesucristo para limpiar a su iglesia, para destruir a sus enemigos, para también llevar a su pueblo. Eso es un aspecto muy importante de la iglesia, que la iglesia debe también tener presente, que la justicia de Dios viene y viene pronto. ¿Y cómo te va a encontrar a ti y a mí? Por ello, debemos de aplicar una disciplina, de estar atentos, de estar corrigiendo conforme vayamos estudiando las Escrituras, como hoy lo estamos haciendo. Esto también incluye, amados hermanos, el amonestar, evidenciar y separar lo que es de Dios y lo que no es. La iglesia de Tiatira, en aquella época, no podía hacer esto. No podía evidenciar, no podía amonestar, no podía separar lo que estaba llegando a su iglesia hasta que llegó ese mensaje para ser exhortados. Y muchas veces es necesario a usted y a mí y a las personas y creyentes en Jesucristo a discernir lo que estamos escuchando. Este es un proceso que amerita una disciplina de todo creyente. Orar, leer, meditar en la Escritura, ver también lo que pasa en la sociedad y lo que escuchamos, aún en estas plataformas digitales. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 17, hace esta advertencia y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Una pregunta muy fuerte del apóstol Pedro. Y Pedro no llegó hasta los tiempos de Juan, pero hacía una advertencia ya en su tiempo y en su momento y escribe esa carta. Porque eso comience en la casa. Comience en su casa, amada hermana, hermano, por corregir, por evidenciar, por separar, por amonestar lo que se ha permitido en esa tolerancia. Vayamos concluyendo. Las promesas que también Dios le da a esta iglesia de Tiatira, hay promesas a los vencedores. Promesas que son para ti y para mí.
En el verso 24 al 28 encontramos esas promesas. Entre un grupo de escogidos de Dios se ha errado también el camino. Él siempre reserva un remanente fiel. Este remanente no acepta la falsa enseñanza o las prácticas erróneas. Son verdaderamente hombres y mujeres celosos porque se haga lo que la Escritura dice y no lo que el hombre sueña, imagina y ilusiona o se deja guiar por esas emociones desbordadas. A ellos Jesucristo no les ha reprendido, sino también ellos asumen la responsabilidad por no extraviarse y estar fieles en lo que Dios les ha dicho, no lo que el hombre, sino Dios. Esta porción también encontramos que les exhorta a seguir en esa fidelidad, como hoy también a usted y a mí nos exhorta a seguir fieles, aún en medio de esta situación. Debemos mantenernos fieles, perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice a esa iglesia, a los que perseveren, les prometo darles autoridad sobre las naciones. Esto es un recordatorio del Señor Jesucristo sobre toda la humanidad. Él mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. Este aspecto de su autoridad será compartido, así como cuando dice y la regirá con vara de hierro. No habrá quebrantamiento, habrá mano dura, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Esta expresión aparece otras 2 veces en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la potestad de Jesucristo, al único Dios vivo y verdadero, aquel que resucitó de entre los muertos. Él tiene también el poder para juzgar esas situaciones que están en su vida y en mi vida. Por ello, debemos también tomar esa advertencia que Juan da o escribe en este libro y que fue dado a esa iglesia de Tiatira. Así que los creyentes también participan, de alguna manera, en este ejercicio de la autoridad divina. Como usted y como yo, debemos también hablar con autoridad acorde a las Escrituras. Hablar de ellas. Porque las Escrituras hablan del mismo Cristo. Pablo les dice a los corintios para que aprendieran a ejercer buen juicio. Y hoy leemos este pasaje de 1 de Corintios capítulo 6 verso 2 con esta interrogante. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Por ello, usted y yo debemos de esforzarnos por el día a día a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Esta palabra que da vida, que nos guía, que no nos permite que nos desviemos. Así fue dado a Josué con esa advertencia. Lee todos los días la palabra de Dios. Léela, medita en ella, pero no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Esta advertencia también llega a nosotros. Por ello, debemos hoy más que nunca estar atentos a lo que entra en el hogar. Parece increíble que no pasa nada, pero cuando usted permite que entre algo, sin discernirlo, sin juzgarlo,
sin meditarlo, corre el riesgo de que la iglesia del Señor se desmorone desde adentro. Por ello, Pablo hace esa advertencia y la misma advertencia para hoy en nuestros tiempos. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en ese primer capítulo, verso 8 y 9, diciendo: Mas si aún nosotros, o un ángel del Señor, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No seamos tolerantes. Velemos, cuidemos por la sana doctrina, porque la palabra siga siendo viva y eficaz, porque también estamos ya en estos tiempos tan difíciles, donde hay gran confusión, donde hay grandes mentiras que se toman como verdad. Que Dios nos cuide, que también Dios nos guíe y que también usted y yo nos encuentre Dios fieles a su palabra. Que Dios bendiga este tiempo y que añada bendición a lo que hoy hemos escuchado. Tengamos esta palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por este estudio, gracias también por lo que encontramos en esta porción de tu palabra, como esa advertencia que diste a esa iglesia de Tiatira, es la misma advertencia que hoy en nuestro tiempo nos das. Padre, que podamos meditar en ella y ponerla por obra de aquí en adelante para seguir permaneciendo fieles a tu palabra sin desviarnos, sin aceptar, sin tolerar otras cosas que no van acorde a tus escrituras. Tú eres nuestro Dios y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.